Muy buenas noches. Hoy día miércoles, junio 28, miércoles 28 de junio. Wow. Siempre digo wow, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Hace unas horas aterricé en el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde está cerca a mi casa, y veníamos de Washington de tener una experiencia increíble y quiero agradecer a todo ese gran equipo de filmación que para mí es increíble. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos trabajaban? Y todo el trabajo que ellos hacen. Estuvimos filmando por 4 horas 6 videos sobre la importancia de conocer los nuevos tratamientos que hay para enfermedades mentales, con factores y conceptos que provienen de neurociencia, de quantum, de espiritualidad sobre todo y de nutrición. Y para mí fue más que todo, más que la experiencia y de lo que había escrito para los videos, es los simpáticos y profesionales que eran los que trabajaron con nosotros. 4 horas filmando, es bastante tiempo realmente. Y repitiendo y cortando y viendo qué salía bien y qué salía mal. Una nueva experiencia para mí, una nueva experiencia. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, Dios siempre está entrenándonos de alguna manera y dándonos experiencias totalmente diferentes que nos van a ayudar a nosotros realmente. Hoy día quiero contestar unas preguntas o una gran pregunta. Siempre me han dicho y me han preguntado, o sea, me han dicho de cómo pueden disciplinarse y me han preguntado sobre la disciplina. Y en la disciplina la mayoría que me preguntan es que tiene que ver algo con su cuerpo, con su estado de ánimo, con sus hábitos, cómo me levanto más temprano, cómo puedo disciplinar mi nutrición, cómo puedo hacer varias cosas. Y hoy día quisiera hablar de esto. En la Biblia es bien profunda y el mismo Señor Jesucristo nos pidió que escudriñáramos y ahí encontraríamos que la Biblia habla de Él, pero también que podemos escudriñar y nos va a enseñar realmente todas las herramientas que nos ha dado para que nosotros podamos tener ese fruto tan precioso del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Por eso, si tiene un lapicerito, apúntele, va a ser bien corto, le prometo, va a ser bien corto, pero si usted puede, tome nota de los versículos que seguro que mi esposa los va a ir poniendo conforme yo hablo y se lo puede enseñar también a sus hijos. La Biblia nos dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y ahí empieza todo. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, es cierto que el corazón no tiene el hipocampus, que es el centro de la memoria. Se está hablando claramente acá, el Señor Jesucristo habla del cerebro, pero cuando se trata la Biblia, cuando se trata del cerebro y algo emocional, va a utilizar al corazón. ¿Por qué el corazón? Porque el mismo Señor nos pidió que guardáramos su palabra en nuestro corazón. Ahora, ¿es muy importante eso? Sí, es muy importante, porque el Señor quería crear un pueblo que sea disciplinado, un pueblo que pueda andar, un pueblo que pueda acostumbrarse y resistir pues los abates de la vida. Y por eso necesitaba prepararlo. Y este ejemplo que él da es increíble. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, cuando usted comienza a aprender
a leer, a estudiar, escudriñar la palabra de Dios, eso hace que todo lo que ha aprendido se almacene en su cerebro. Todas las cosas que le va viniendo, o sea, cuando usted hace leer a su hijo un libro, cuando usted le hace repetir, va realmente tomando forma en su cerebro. Son compartimientos donde se almacenan de alguna manera y con muchos elementos químicos, eléctricos y todo, se va almacenando en su cerebro. Y usted, cuando se le enfrenta a algo, usted saca de ahí la respuesta para poder enfrentar la circunstancia por la que está pasando. Por supuesto que si no tiene nada o lo que tiene no tiene validez o no le ayuda a enfrentar la circunstancia por la que está pasando, va a ir de mal en peor. Y sobre todo, si lo malo que ha aprendido, si lo que ha aprendido es malo, lo va a utilizar para apoyarlo malo y para repetir lo malo constantemente. O sea, en pocas palabras, sabemos que lo que guardamos en nuestra mente, que es lo mismo guardar en nuestro cerebro, que es lo mismo que guardar en nuestro corazón, va a decidir cómo nosotros vamos a reaccionar. Pero no solamente esto. Escuchen esto, ¿ya? Que es para mí bien importante. Cuando muchos me dicen, ¿por qué las personas no tienen control de su propio cuerpo? No tienen control de las cosas que hacen, no pueden parar, actúan así de repente con cólera y son explosivos y todo. ¿Qué es lo que pasa con la persona? ¿Qué es lo que maneja en el cerebro esto? En el cerebro, lo que hace que tú estés controlado, que tú puedas responder tranquilamente, que tú puedas decir no a algo porque ya comiste demasiado o porque simplemente le va a hacer daño a tu salud, que tú le puedas decir a tu cuerpo, mira, tenemos que levantarnos y hacer ejercicios o que tenemos que caminar. O le digas pues a tu cerebro, es tiempo de leer, es tiempo de educarse o es tiempo de meditar o es tiempo de escudriñar las escrituras. ¿Qué lo va a hacer eso? El lóbulo frontal. El lóbulo frontal se le llama el lóbulo ejecutivo. Y el Señor, increíblemente, el diseñador de nuestro lóbulo frontal, sabía que el lóbulo frontal se alimenta con la lectura de la palabra de Dios, con la lectura de lo abstracto. Cada vez que nosotros consideramos cosas abstractas, esperanza, amor, el mismo Dios, espíritu, solamente lo puede recibir el lóbulo frontal del ser humano. No lo puede recibir el lóbulo frontal de los animales. Y las neuronas comienzan a crecer. Mientras más neuronas tengo en el lóbulo frontal funcionales, mientras más neuronas tengo que se han acostumbrado realmente a responder y a dominar el cerebro y de sus urgencias y de sus apetitos y dominarlos y darle su lugar, porque a veces pues tenemos que satisfacer el hambre, tenemos que satisfacer muchas cosas, pero hay que darle su lugar. Cuando más tenemos lóbulo frontal, más neuronas en el lóbulo frontal, que sabemos por la palabra de Dios y sabemos por neurociencia que se alimenta con la lectura, con lo abstracto. Mientras más tengo eso, más puedo dominar realmente las circunstancias, las emociones, los dolores que me pasan y todo. Hace mucho tiempo les conté que yo iba por un pueblo bien humilde y vi un entierro. Y en ese entierro las personas no podían controlar, no podían controlar la pena que tenían por las personas. Y cuando llegaron al sitio del entierro, todos querían tirarse al foso que habían cavado para poner el ataúd. Y no había quien los detenga. Era tremendo lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, un amigo que tengo que fue nominado, un neurocientífico que fue nominado para premio Nobel en neurociencia, su papá murió, fui a su casa y me quedé admirado de la tranquilidad que había. Entonces comencé a estudiar
desde el punto de vista neurocientífico, qué es lo que da esa tranquilidad. Y pueden encontrar muchos libros que van a hablar del lóbulo ejecutivo, que es el lóbulo frontal del ser humano. Ese lóbulo frontal que lo diseñó el Señor, que lo diseñó Dios, sabía cómo alimentarlo. Sabía que iba a ser un pueblo enorme y grande de una manera que pueda tener tantas neuronas que pudiera ser ese pueblo inteligente y no solamente, sino disciplinado y aguantar circunstancias que a veces nadie puede aguantar. Por eso en Deuteronomio, que es pues la parte central de cada corazón y emoción de los judíos de Israel, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma. Este es el Shema Israel, muy famoso, es cantado, es recitado y lo tienen de memoria, casi todos lo tienen en las puertas de su casa, lo guardan porque es muy importante. Pero lo curioso de todo esto, que no solamente se trata de Dios, sino le dice al pueblo cómo es que ellos van a demostrar que aman a Dios. Y le dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Muchos me preguntan: ¿por qué no tengo un hijo que es disciplinado? ¿Por qué no tengo un hijo realmente que puede controlar sus apetitos? ¿Por qué no puedo un hijo que no puede controlar su ira y todo? Te digo con toda honestidad, lo que controla todo es el lóbulo ejecutivo, que es el lóbulo frontal. Y es muy importante entender. Yo sé que hay muchas personas que piensan que hay otras partes. Es cierto, el cerebro trabaja en unidad, pero yo pienso que esta es la clave para que el Señor cree un pueblo capaz de resolver muchas cosas. Ponerlo esto en la puerta, escribirlo en los postes, ponerlo en todas partes, debería tener cierta importancia que nosotros podemos aprender. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y cómo vas a hacer que tus hijos tengan disciplina, que tus hijos tengan obediencia? ¿Cómo vas a hacer que tus hijos puedan entender lo abstracto? ¿Cómo vas a hacer que tu hijo multiplique tanto la neurona del lóbulo frontal? Simplemente, no solamente estarán en tu corazón, sino las tendrás que hablar. Ese ejercicio de guardarlo en el corazón y hablar va a asegurar que permanezca siempre en tu corazón o permanezca siempre en tu mente y en tu cerebro. Y dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, acuérdate esto ya: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y dice bien claro: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, la escudriñas, la lees, cuando alguien te pregunte, como ahora que estaba en Washington, siempre han habido preguntas, automáticamente la respuesta que va a venir va a ser de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, en algo muy común, en un tema muy común, en una circunstancia muy común, que nadie sospecha que esas palabras que tú has dicho provienen de la Biblia. No, cualquier consejo que des viene realmente del buen tesoro de tu corazón, porque de ahí sacas lo bueno. ¿Y por qué lo tienes ahí? Porque tú has decidido un día hacerle caso al Señor y guardar su palabra en tu corazón, pero no solamente eso, sino repetirla a tus hijos. Y hablarás de ella estando en la casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Ahora, es más, miren, cuando yo veo personas que tienen problemas, que a veces discuten mucho, que son explosivos y todo, y están destruyendo su hogar, yo les mando o les pido, y ellos creen que es por religión tal vez, o ellos creen que es porque, bueno, nos va a ayudar Dios, o de alguna manera
le pido que lean la palabra de Dios juntos. Ahora dirán, bueno, es que el doctor también es pastor. No, no es tanto eso, sino que sé el secreto del Señor. Sé que tiene que trabajar en tu cerebro, tiene que trabajar en tu corazón, y en lugar que salgan malas palabras e insultos, es bien importante que de tu corazón salga lo bueno. ¿Y cómo sé yo que va a salir lo bueno? Porque cuando tú hablas la palabra de Dios, te van a crecer neuronas en tu lóbulo frontal y realmente. Ahora, no te estoy hablando, escúchame, de leer la palabra de Dios como un castigo. No te estoy hablando de hacer una especie de religión y tratar de memorizar unos cuantos versículos. Te estoy hablando de escudriñar, leer, escudriñar. Y no solamente leer y escudriñar, sino deleitarte en la palabra de Dios. Y ese deleite pasarlo cuando estás hablando con tus hijos, o cuando estás hablando en tu casa, o con tu esposa, o con todos, va a salir de tu corazón ese buen tesoro. Y Dios quiera que me pueda entender, porque al final el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, lo describe perfectamente cuál es el efecto. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú repites la palabra de Dios, cuando tú guardas en tu corazón, cuando tú le escudriñas y es tu delicia, algo pasa en tu cerebro y eres consciente de las demás personas y comienzas a esas personas a amarlas, a respetarlas, aunque haya grandes diferencias, aunque ellos no tengan el mismo comportamiento. Generalmente cuando nosotros somos simplemente religiosos y no realmente hemos escudriñado la palabra de Dios, y la palabra de Dios, nuestra delicia, no actúa así, sino queremos que todos vistan nuestra propia camiseta, que todos tengan nuestra misma idea. Pero eso no es tan problemático como que al que es diferente yo lo tengo que atacar y me olvido de algo, que tú eres sal y luz del mundo, que tú estás acá para amar a todas las personas sin importar su conducta, sin importar lo que hacen, porque el amor de Dios es mucho más grande y poderoso, y cuando haces eso, permites que Dios actúe en esa persona. Y eso lo vas a encontrar en tu vida, como yo lo he encontrado constantemente en mi vida, trabajando con profesionales que se oponían a la fe y ahora están en la fe, trabajando con médicos, con científicos, con todos que siempre tratan tal vez de burlarse de la fe de uno, y lo único que corresponde a nosotros es responder como respondió el Señor Jesucristo cuando lo estaban latigando, cuando lo estaban clavando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y enseñarle y hablarle, sacar todo lo que tienes del buen tesoro de tu corazón y hablarles cada vez que preguntan. Me he sentado con científicos, con médicos, a hablar realmente de Dios, hablar del principio de la vida, el origen de la vida, y no tienes idea. Ellos tal vez escuchaban esas palabras, pero lo que más sentía era, porque me lo han dicho, el amor que yo tenía para ellos y la paciencia que tenía para ellos. Y lo que más se quedan sorprendidos es que nunca insulté a ellos. Nunca les dije que lo que estaban haciendo era mal, porque yo no soy el que convence el pecado, sino es el Espíritu Santo el que convence el pecado. Y no tienes idea ellos cómo comienzan a pensar, a reflexionar, y quieren tener lo mismo que nosotros tenemos. Dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, usted lo puede leer así y simplemente entenderlo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuando nosotros estudiamos neurociencia y la enseñanza de la Biblia,
es un poco diferente, ¿no? ¿Por qué esta persona no ofende? Porque tiene bastantes neuronas en el lóbulo frontal. Tiene sentido común, tiene algo en su corazón o en su cerebro que Jesús le llama el buen tesoro de su corazón. Y de ahí saca lo bueno, una buena palabra para no ofender. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Este es aquel que habla el Señor, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Y cómo lo hizo? Guardando la palabra de Dios en su corazón y hablándola, enseñándole a sus hijos. Bien claro, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios quiera que lo podamos entender, porque aunque no lo crea, eso va a hacer que usted tenga disciplina. Eso va a hacer que usted le diga no a las cosas que le debe decir no. Eso va a hacer que usted le diga sí a las cosas que tiene que decir sí. Y por eso es importante entender, este milagro lo ha hecho el Señor. Él dio su palabra y su palabra es algo que nosotros deberíamos meditar día y noche. No solamente meditar día y noche, sino algo que debe ser nuestra delicia. Porque al final va a actuar tanto en nosotros que simplemente te va a dar ese dominio propio, donde vas a ser capaz también de refrenar todo tu cuerpo. Dios quiera que haya podido entender, porque a veces nosotros pensamos la palabra de Dios es para entender al Señor, para entender a Dios. No solamente eso. Porque entiendes el amor de Dios, cómo Él creó el mundo, cómo nos creó a nosotros, cómo Él se hizo hombre para rescatarnos, pero es mucho más. Cuando vas leyendo eso, la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos, comienza a trabajar en ti. Y el producto final es, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En pocas palabras, no solamente es el lóbulo frontal, sino simplemente estás lleno del amor de Dios. Y la esperanza no avergüenza, mas el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y por eso podemos ver lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque ya tu vida está en control del Señor. Ya tu vida no solamente la diseñas tú, ni la pruebas tú, sino realmente es una conversación con tu Padre. Tu Padre sabe que has entendido lo del hombre bueno. Has entendido porque la abundancia del corazón habla la boca. Y estás seguro que si es eso, tus hijos en este momento ya escucharon la palabra de Dios. Dios quiera que haya podido entender esto y lo ponga en práctica y lo pase a otras personas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia, por tu palabra y por todo lo que has hecho y todas las herramientas que nos has dado para poder, Señor, alcanzar esa estatura que tú nos pides que nos alcancemos a través de tu amor, a través de tu palabra. Padre Santo, si alguien ha entendido esto, por favor, siémbrale en su corazón ese deseo de guardar tu palabra y enseñársela a sus hijos. Ese deseo de producir un buen tesoro en su corazón y de ahí sacar lo bueno. Y saber que al final de la abundancia de su corazón va a hablar su boca. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos este domingo. Bye bye.